Semilla, economista jefe del CREVA. Hablamos de temperatura que se va para arriba, pero también los precios, porque ayer, Marcelo, mencionábamos los datos de inflación en Bahía Blanca y también analizábamos los distintos ítems, los distintos rubros y categorías, alimentos y bebidas muy por encima del promedio. Exacto. Bueno, estos son los datos del CREVA solo de alimentos. Fíjense ustedes, estamos hablando de una suba solo para el mes de enero que llega al 24%. Y en los últimos 12 meses, de enero a enero, el incremento de los alimentos fue del 273%. ¿Por qué remarcamos esto? Porque afecta a las familias de menores recursos que utilizan el mayor porcentaje de sus ingresos para comprar comida. Porque fíjate que, ¿qué se dice? La inflación en un año fue por encima del 200. Bueno, acá estamos llegando cerca del 300. Claro. ¿No? Estamos más cerca del 300 que del 200. Alimentos y bebidas. Cuando se habla del impuesto inflacionario, ¿a quién afecta más? Claramente a las personas más necesitadas, las más pobres, es a quienes más golpea la inflación. Porque el 80-90% de la canasta son los alimentos. Bueno, y vamos a compartir dos datos, ¿no? Que muestran el impacto que tiene todo esto en el bolsillo. Y algunos los dejamos, porque estamos hablando de aumentos superiores al 50%. Fíjense, los que más subieron en el mes. La harina de maíz, 90%. Y esto, ¿saben quiénes lo notan especialmente? Aquellos que que son celíacos. Porque todos los derivados, todos los productos derivados que la gente tiene que comer, y no come trigo, sino maíz, están por las nubes. Harina de maíz la suba en un solo mes, En un solo mes, 90%. El café, 70% durante el mes de enero, ese fue el incremento. El aceite de maíz con una suba en enero del 53%, el té 52% y la harina de trigo el 50%. Bueno, y ahora lo que vamos a mostrar son estos números que son un disparate, son escandalosos respecto de las mayores subas en los últimos 12 meses. Y estamos hablando de subas que van del 400 y pasan el 500. Hay algunas que son del 300, fideos, por ejemplo. Pero fíjense, algunos elementos básicos, ¿no? El arroz en 12 meses en Bahía Blanca, estos son números que arroja el estudio del CREVA para la ciudad. La suba fue del 529%. Repito, 12 meses el arroz en Bahía aumentó el 529%. La naranja, el 509%. Cuando se habla de fruta y verdura siempre se menciona lo estacional, pero acá está medido todo el año. Acá no. Por lo tanto, queda equilibrado. Y la suba fue del 509% naranjas. Bueno, recién decíamos que el café ha aumentado en enero el 70%. Entonces la gente dice, bueno, tomo té. Bueno, otra mala noticia, porque en los últimos 12 meses el té aumentó el 447%. Sí, en enero había aumentado el 52%. Claro, exacto. La carne vacuna, 422%. Bueno, había un retraso en la carne vacuna, ¿te acordás? Que dijeron, no, se está retrasando el precio de la carne vacuna, el último año está tratando de compensar. Bueno, compensaron bastante, ¿no? 422% en los últimos 12 meses. ¿Y el azúcar? El azúcar. 407%. Que le pones al café y el té. Y otro precio que también aumentó mucho, lo que pasa es que no está en el 400 ni en el 500, sino está en el 300, es el precio de la leche. Especialmente la leche en polvo está por encima del 300%. Y la leche líquida también está cercano a esos valores. Bueno, vamos a conversar con Gonzalo Semilla. Es uno de los responsables de este estudio que realizó el CREVA aquí en Bahía Blanca. Gonzalo, ¿cómo estás? A ver si logramos escucharte bien. No, tenemos algún problema con el audio. Queremos consultarlo a Gonzalo por estos aumentos que se han dado en los alimentos, sobre todo muchos de estos incrementos con números que realmente llaman mucho la atención. Decíamos, en un año arroz más del 500%, al igual que la naranja. Sí. Mira, para complementar, Marcelo, estos datos que te decía respecto de la leche en polvo en los últimos 12 meses, 340%. Y la leche fresca en los últimos 12 meses, 264%. La manteca en los últimos 12 meses, 228%. Volvemos. Por eso, cuando se dan los números de la inflación y muchos van al supermercado, dicen, no puede ser. No. Es mucho más, claro. Los alimentos han aumentado en mayor medida que otros productos o que otros bienes y servicios. Bueno, los fideos, por ejemplo, 350%. Si vos decís, bueno, aumentó la carne,
más del 400%. Bueno, voy al pollo. El pollo aumentó el 312%, ¿no? Así que estamos hablando de una canasta básica que se fue por las nubes, ¿no? Gonzalo, ¿nos escuchás ahora? A ver si nosotros recibimos. Yo los escucho. Ah, ¿ustedes? perfecto, Ahí ahora te te escuchamos escuchamos. perfecto. Bueno, la verdad estamos mirando la canasta que publicó Estamos un poco asustados, sí, Gonzalo. el CREVA respecto de los aumentos de los alimentos y no solo el mes de enero, que el mes de enero se dispararon más, sino el acumulado de los últimos 12 meses es terrible, ¿no? Sí, a ver, yo los escuchaba atentamente hace unos minutos atrás. Hablaban más cerca del 300 que otra cuestión. Sí, es tremendamente altos, inéditos para Bahía Blanca, e incluso también a nivel nacional. Hace décadas que no encontramos valores tan altos y a veces hasta es difícil encontrarle las razones, los fundamentos, el por qué nos cuesta, digamos, a ustedes les cuesta, al ciudadano de a pie también, y nosotros que estamos todo el día atrás de las estadísticas y llamando por teléfono y tratando de averiguar los por qué, son difíciles de encontrar. Digamos, unos colegas de ustedes hoy me preguntaban, bueno, el ritmo inflacionario, ¿podemos decir que parte de la inflación que hoy tenemos es del gobierno anterior o de este gobierno? Y la verdad que no es sencillo decir, bueno, alguien se fue, cerró la puerta, vino uno nuevo y a partir de ahí se generó un ritmo inflacionario genuino. Esto es una combinación de malas políticas, una combinación de poca credibilidad sobre la gestión pública, sobre los hacedores de política, y también por entornos completos de incertidumbre. Y cuando hay alta incertidumbre o malas expectativas y cero incentivos a invertir o a hacer las cosas bien, a pesar de que hay mucha gente que se esfuerza de hacer las cosas bien, desde el lado del empresariado, al no tener ningún eje en el cual anclar, lo que hace es, bueno, toma sus propias decisiones, ni siquiera mira el ritmo inflacionario y toma sus propias decisiones para cubrirse, para tener una cobertura y no morir en el intento. ¿Y qué no puede quebrar. pasar, Gonzalo, con el impacto de la recesión, con esta caída en las ventas que se viene mencionando para este mes? ¿Pueden modificar esa inercia de aumentos de precios en algunos productos? Sí, lo pueden modificar. Sí, claramente cuando la caída del consumo es tan grande como ya lo estamos viendo, algo sucedió en diciembre, fuertemente marcado en enero, en muchos sectores, no queda otra que si bien hay una inercia en la variación de precios, en este caso la alza, no es con tanta fuerza como lo venía haciendo meses anteriores, sobre todo diciembre. Claro. Podríamos observar que diciembre fue el mes en el cual la velocidad de los cambios de los precios fue muy alta, básicamente impulsado por la variación del tipo de cambio casi del 120%. En enero, cuando uno ve las semanas, las variaciones semanales de alimentos y bebidas no son tan fuertes. Hay un efecto, una especie de efecto residual, arrastre estadístico, que hace que cuando comparamos una semana de enero con la misma semana del mes anterior, los aumentos son grandes, pero el aumento más importante se dio en diciembre. En enero hay una especie de efecto arrastre. El tema es que siempre en estos meses encontramos varios aumentos más. Claro. Combustible, si no es un combustible, es vas a tener tarifas. Tenés tarifas, vas a tener este bimestre, febrero-marzo van a ser fuertes. Claro. Y uno va a decir, ¿fuerte qué es? ¿Fuerte estamos en el 20? Bueno, posiblemente estemos en febrero cerca del 20, el 18, marzo quizás un valor similar. Digamos, cuando hay caída de consumo, los precios tienen una inercia a seguir variando, pero no con tanta fuerza. Perdóname, ¿eso quiere decir que entre diciembre y marzo vas a tener aproximadamente 100 puntos de inflación entonces? Bueno, habría que hacer los cálculos, pero 60 o arriba de 60 podría ser. Estamos hablando a nivel, me imagino vos, Daniel, que estás hablando de promedio, a nivel general, porque está claro que hay algunos. Pero si vos estás hablando de diciembre, 20 y pico. Sí. Enero, arriba del 20. Sí, 22. No, si bien no se suman. No, por eso te digo. Los porcentajes, lo que tenemos que hacer es los números índices, que es algo más metodológico, ver cuál es el número índice en diciembre y hacer una especie de un cálculo, suponiendo estas variaciones que estamos hablando ahora de febrero y marzo,
y ver punta a punta cuánto nos da, claramente va a ser inédito, porque es más, si yo tomo los últimos 3 meses de inflación, es decir, noviembre, diciembre y enero, que fueron del 11, del 26 y del 22, y extrapolo, es decir, hago un cálculo, una simulación, cuánto podría ser el año, estamos hablando de 800%, es decir, es algo estratosférico. Está claro que lo que necesitamos que ocurra es que empiece a desacelerarse y encontrar valores, no digo de 2 dígitos, más cercano al 10%. Y quizás por agosto empezar a encontrar de un solo dígito, pero este año va a ser fuerte, el consumo está detenido. Está claro que nosotros, ustedes, yo, estamos sustituyendo de manera más frecuente nuestros consumos y algunos los estamos postergando. Si teníamos pensado hacer un viaje, ya no lo estamos haciendo, ya cayó. Si estamos pensando en hacer un servicio técnico al auto, lo estamos dejando hacer. Algún análisis medicinal, estudio de salud, bueno, si es urgente, de alguna manera lo vamos a hacer resignando otro consumo, pero si no, lo vamos a postergar. Eso ya lo estamos viendo hace un par de meses atrás. ¿El dólar, cómo lo ves? El dólar, los que están dando vuelta, el dólar oficial, Sí. el dólar, digamos, bueno, a ver. Porque, fíjate que hay un dólar oficial, pero hay una preocupación porque en su momento se hizo una devaluación, había una brecha y esa brecha ahora creció. Esa brecha llegó a ser inicialmente del 20% y estamos cercanos posiblemente al 50, 40, 50. Es algo que preocupa al gobierno porque lo que quiere es converger a los tipos de cambio. Después de la gran variación del tipo de cambio de hace casi 2 meses y a partir de ese momento una variación mensual del 2%, queda posiblemente desacoplada, porque lo estamos viendo del ritmo de precios, y el mercado está esperando alguna variación de tipo de cambio mayor al 2%, quizás más cercano al 5% o al 7%, pero el mercado se anticipa y cree que en algún momento va a haber otra variación de tipo de cambio. El gobierno no lo anticipa, no lo manifiesta, se mantiene en su postura del 2%, acordado, no sabemos hasta cuándo, pero esa ganancia en nuestra competitividad que tuvimos a mitad de diciembre, la estamos perdiendo por altas variaciones en los precios. Entonces esa ganancia la estamos perdiendo de a poco. Por eso decimos que en algún momento va a haber otro ajuste, y si hay un ajuste en tipo de cambio, va a precios a pesar de que no compremos. Sí, porque claramente va por debajo de la inflación en estas semanas, en estos meses. 2% es mensual, claro, lo que fue febrero, lo que fue enero, 2% está siendo febrero, cuando tenemos 20 puntos más de inflación. Entonces, como que hay un desacople. ¿Y tenía un colchón, subió más de lo que se esperaba? Yo creo que sí, porque se esperaba alrededor de 600 pesos y terminó siendo 800 más algunos impuestos, tanto de exportación como de importación. Estamos en 900 y pico de pesos para importación, entonces fue bastante más lo que se esperaba, una jugada mucho más fuerte. Y bueno, fue un traslado a nivel precios inmediato, no de ese 120% casi, pero hay productos individuales que superaron esa variación. Sí. Gonzalo, gracias, y nos quedamos preocupados, especialmente por la suba de los alimentos. Insistimos, alimentos que en los últimos 12 meses crecieron más del 400, del 500%, y especialmente este enero, porque siempre diciembre es un mes caliente, ¿no? Pero enero no le fue en saga, Así que te agradecemos. Enero siempre es más tranquilo. Les mando un gran abrazo a los dos. Muchas gracias.